Hola, ¿cómo están? Yo soy Marla y bienvenidos a One Brunette Baby. No llego a hacerles el saludito, pero porque hay como un aro de luz acá, hasta el micro, muchas cosas. Bueno, nada, hoy vamos a estar iniciando una nueva sección en el canal que se llama Side Notes, que es como se me ocurrió en realidad por esta agendita. Tiene que ver con las anotaciones como marginales que hacemos cada vez que leemos, estudiamos, etc. Entonces se me ocurrió que puedo compartirles mis lecturas, o sea, más que mis lecturas, mis notas marginales, mis ideas creativas y literarias sobre lo que estudio, que es letras. O sea, a partir de las clases que tengo, los PDFs que leo, qué cosas se me ocurren a mí. Como que también quería escapar un poco de... ¿cómo decirlo? De lo académico, lo formal. Para nada pretendo que estas sean clases. Así que si estaban buscando eso, váyanse a... ni mucho menos, ni nada que sea formal, porque esto es un espacio para compartir, sobre todo para estudiar. Ya eso lo hago en mi casa, así que nada, les traje un par de notas acá que les quiero mostrar. He tomado bastantes notas. Estas son mis notas marginales, digamos, que yo voy tomando cositas para mi poemario. Entonces vamos con algunas de estas notas. Un poco leí sobre autoficción, porque bueno, les pongo en contexto. Estoy en segundo año de letras y en el segundo cuatrimestre, ¿no? Entonces tenemos literatura de habla francesa, o sea que vemos literatura de muchos lugares donde se hable francés, o de exiliados, entonces que hablen lengua francesa, ¿no? Entonces nada, la unidad 1 trata sobre cómo expresar la subjetividad y qué subjetividad. Tiene como 3 mini subcategorías. Bueno, tiene 3 subcategorías. Che, cómo se me marcan las líneas de expresión en la frente, ¿no? Me tendré que poner crema. Miren, es como que he pasado mucho tiempo en mi vida sorprendida. Se ve, o muevo mucho las cejas, no sé. Igual estoy como en mi periodo más anti-prime del mundo. Voy a esperar que me crezca el pelo porque me lo corté, mala mía, y me quedó horrible. Así que voy a esperar que me crezca para decolorarme y teñirme de azul o violeta, no sé, o rosa. Creo que rosa, violeta y azul voy a hacer, para ir como en orden. Y bueno, nada, cuestión que ¿qué les iba diciendo? Ah, sí, que tiene subcategorías. La primera es cómo narrar la experiencia del yo. Y vemos autoficción, ensayo, literatura de campo, testimonio, memoria, etc. Ay, no puedo cerrar la puerta porque... Ahí está. Que piense mi madre que he cerrado la puerta. En realidad no la cerré porque tengo el aro de luz acá conectado y si lo saco me veo más fea todavía de lo que estoy. Bueno, después está una parte que es de la exacerbación del yo y después de la disolución del yo, que a esa parte no he tomado aún apuntes porque creo que hay mucho, o sea, tengan en cuenta que estos apuntes son para trabajar mi poemario, entonces como que aún no he, no sé, ya hay mucha exacerbación del yo, no sé qué más puedo poner en mi poemario. Y sí me interesaría la disolución del yo. Tengo que leer un par de textos teóricos todavía y una novela de Marguerite Duras que se llama El amante, que no sé si me va a gustar porque trata sobre deseo y qué sé yo. Y voy a cerrar la puerta. Y teníamos otra lectura que, porque, o sea, en la parte de disolución del yo estamos viendo
a Marguerite Duras con la Nouveau Roman, la nueva novela, y también la estereotipación en cómo hacer el amor, en la obra Cómo hacer el amor con un negro sin cansarse de Daniela Ferrier. Entonces leí esta obra de Cómo hacer el amor con un negro sin cansarse y es horrible, o sea, todo bien, pero hay como mucha misoginia, no me gusta para nada. Como que me despertó varios triggers además. Igual la leí el año pasado, porque leí un par de estas novelas y después dejé la materia. Que sepan que yo tendría que estar ya en cuarto año, no, en quinto año debería estar, o en cuarto, no sé, no importa, pero me dio la depresión, por si son nuevitos se los comento, así les doy contexto de todo. Entonces bueno, anoté un par de cosas de la autoficción. Puse que está entre la autobiografía y la novela. Es un híbrido que afirma simultáneamente las posibilidades de leerlo en clave de ficción o en clave de relato autobiográfico. Hay una espectacularización de la intimidad, que eso lo hago mucho yo en mis poemarios, y como método de vida la sobreexposición es algo que como que es mi método de defensa más útil. Teniendo en cuenta que no puedo definirme muchas veces como mujer porque estoy definida desde afuera, digamos. Entonces me sobreexpongo para tener una voz forzada, o sea, fuerzo mi voz en esta sobreexposición para ser escuchada. Lo pueden ver en mi Instagram, tengo fotos de desnudos incluso y desnudos parciales que obvio son artísticos, pero digo como nadie va a andar hablando de mi desnudez, solo yo. Y bueno, luego la autoficción, hay una potenciación de los mecanismos del recuerdo en contraposición de la retórica de la memoria. La retórica de la memoria, ¿dónde lo tengo? Tiene que ver con una pulsión de sistematización, o sea, esto es mucho en la autobiografía, ¿no? Pulsión de sistematizadora, ordena, da sentido a una historia, hay un encadenamiento verosímil de momentos verdaderos y una temporalidad completa de sucesión de presentes en un tiempo pasado, y hay una sola identidad que precede al relato. Esto domina en la autobiografía. En cambio, en la autoficción no hay una sola identidad, la figura del autor es un excedente de la verdad y es una temporalidad retroactiva. Ya que el recuerdo aparece como imágenes de una vida pasada, introduce y aparece súbitamente en el umbral, ¿no?, de la memoria, le da un carácter imaginario que complejiza la determinación de exigencias referenciales, es decir, no sabemos cuándo es verdad o mentira, pero esto no es algo que le interese a la autoficción. Hay que tratar la tolerancia a la incertidumbre, digamos, de si fue o no real esto que pasó, Entonces la autoficción permite la entrada de la ficción al relato. Bueno, acá hablo mucho de la autobiografía y tomé notas para estudiar, pero no me interesa ahora. Anoté dos cositas que las saqué aisladas de un texto que dice, o sea, básicamente la diferencia entre autobiografía, autoficción y novela autobiográfica es cómo los mecanismos del recuerdo, la memoria, la verdad y la mentira trabajan entre ellos, cómo se posicionan en el texto y de qué manera interactúan. Y anoté unas ideitas que dice romper para unir, identificación, y establecer para romper, resistencia. En esto de romper para unir es como me rompo en mis diversos yoes de mis experiencias traumáticas sexuales y mis múltiples experiencias sexuales que he tenido y románticas también, para identificarme en ciertos puntos en todos estos yoes en los que he actuado. Yo tengo traumas desde hace 5 años y más, desde la infancia también. Entonces hay como mucho que romper, ¿no?, para empezar a identificarse en cada uno de estos fragmentos. Y luego establecer para romper, que es una forma de resistencia, es decir, me establezco como un sujeto fragmentado, pero de alguna forma coherente, para formar una resistencia del yo, ¿no?, frente a lo que sea, en este caso, el sistema patriarcal y biológico, la naturaleza misma. Esto, les digo, si siguen mi línea de mi poemario, si no se los resumo brevemente, se llama Ecuestre.
Está en proceso de creación, más o menos por marzo del año que viene calculo que lo tendré listo, como mínimo, si no más adelante, tipo junio. Pero está dividido en 3 partes. La primera se llama El Galope, la segunda Saltos y la tercera Tónica. La primera trata sobre una estética cruda, visceral de los traumas de una mujer que es lúcida e inteligente y no es simplemente pasiva, o sea, así como me considero yo, ¿no? Pero que está atada y siempre castrada en un mundo patriarcal, semi-castrada, digamos, porque hay agencia, hay inteligencia, pero sin embargo está atado a un cuerpo biológico, ¿no? Que la ata a reproducción, la ata a posiciones sexuales en las que hay vulnerabilidad, además de atarla obviamente a un sistema cultural que oprime y opaca ciertos aspectos de un ser, de un espíritu que está acá puesto en un molde de mujer, ¿no? Entonces, anoté la restitución, o sea, el recuerdo es la restitución de un objeto, la memoria es una restitución de un objeto muerto o una resurrección auténtica del pasado, en este caso un trauma, en sus valores esenciales, porque nunca se puede volver a como a volver a plantear el pasado exactamente como fue por cuestiones de memoria, ¿no? Dotándolo de una máscara textual. Es un pasado que aún no concluyó. Hay una presión en el tiempo presente por reconstruir este pasado que va a concluir y ocurrir en la temporalidad paradójica del advenimiento del recuerdo. Dice, en las escrituras del yo, la verdad no está vinculada con la certificación de lo que se dice. Lo verdadero no se demuestra ni se revela, se fabrica a partir de un trabajo de selección y de desprendimiento que diferencia lo que conviene de lo que inmoviliza. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces algunas preguntitas que me hice respecto de mi poemario es la subjetividad en la escritura, es decir, quién dice yo en el texto, por ejemplo. Mi yo, en este caso, o sea, el yo poético, está fragmentado en 3 facetas, porque son 3 partes mi poemario, lineales de alguna forma, pero que se conectan de principio a fin y de fin a principio. Entonces, en el galope es un tiempo pasado, el yo es una sobreviviente que ha experimentado la violencia. Hay un lado traumático, intelectual, sexuado y biológico. En Saltos habla un poco del futuro, de lo tecnológico, de la conciencia máquina, del avatar, de lo que va mutando hacia algo asexuado o espiritual. Tiene que ver con la mutación. Y en Tónica hay una voz cantora performática ya transhumana que trata sobre la afectividad y el espíritu. Es como cómo me voy desprendiendo yo a través de la imaginación, la lingüística, el canto, los conceptos e incluso la tecnología en un futuro, si hay úteros artificiales o si se puede mudar la conciencia a otros cuerpos materiales. Bueno, mientras tanto usar como esta herramienta de lo imaginativo, lo creativo. También hay decisiones que se pueden tomar, por ejemplo, para liberarme de la reproducción, simplemente no tengo hijos. Hay decisiones culturales como no utilizar pastillas anticonceptivas, por ejemplo, cuando mantenía relaciones, que son también una postura política de esto que veníamos hablando. Y también el celibato, por ejemplo, es una forma de desligarme de estas diferencias entre hembra y macho, que también se presentan en la vulnerabilidad de un órgano sexual frente a otro. O sea, como saben, la vagina es mucho más, no sé si frágil, pero mucho más susceptible al dolor que el pene. Y hay posiciones sexuales en las que también no se tiene acceso visual al cuerpo de la otra persona. En cambio, el hombre puede ver la espalda de la mujer en ciertas posiciones sexuales. Obviamente tiene más fuerza. Hay como muchas diferencias que planteo, que la biología no es neutral. La biología misma es violenta y produce jerarquías, pese a o sea, más allá de lo cultural, que lo cultural obviamente produce jerarquías por todo el tema del patriarcado, pero yo digo que hay una raíz
biológica incluso, porque se los cuento rápido, pero hay otras especies también en las que las hembras salen perjudicadas, como los gatos que tienen espinas en el pene y le hacen doler a la gata, que favorece su ovulación, pero es como doloroso para ellas. También lo planteo, ¿no? En un momento como que quizá en un futuro podría haber una biopolítica y una biotecnología con interespecie, digamos, y poder modificar genéticamente a los gatos para que no tengan esas espinas o hacer cierta cirugía, etcétera. Porque yo sé que hay mucha gente que es como que tiene esta postura de que la naturaleza es perfecta y que no hay que tocar para nada la naturaleza, pero domesticamos animales, protegemos en reservas naturales a animales. O sea, entiendo que es todo un trabajo de biólogos y esto lo estoy planteando como muy utópicamente para el futuro, obvio, pero digo, quiero empezar a desmontar esta idea de que la naturaleza es perfecta e inmutable, porque si lo piensan, tenemos incluso un cerebro bastante primitivo que nos lleva siempre a hacer cosas malas por la gratificación instantánea y todo lo interpreta como un peligro, de ahí ansiedad y tal, un montón de cosas. Entonces, ¿hasta qué punto la naturaleza está a favor o en contra de nosotros, no? ¿Y por qué no sería algo natural y humano traspasar, ir en contra natura, digamos? Convengamos que muchas prácticas como la homosexualidad van en contra natura, digamos, porque no producen reproducción, etc. O sea, hay un montón de cosas que hacemos a contra natura. Así que, ¿por qué no llevarlo a un nivel como un poco más heavy? Bueno, entonces mi materia narrativa, otra pregunta es ¿cuál sería mi materia narrativa? Son la recopilación de testimonios, entrevistas, investigaciones in situ, es decir, yo en momentos donde yo al mismo tiempo he sido investigadora y sujeto de prueba en relaciones sin darme cuenta, ¿no? No es como que lo busque y sea una masoquista, sino que me he llevado a esas situaciones y busco ahora sacarles provecho de lo que he aprendido, de lo que escucho también en el día a día, muchas palabras de la jerga común que son machistas, muchos micromachismos, como que mi cuerpo es en sí el territorio, ¿no? De trabajo, el campo mismo de trabajo es mi cuerpo de mujer, y yo los quiero hacer entrar en este cuerpo a través de mis experiencias para producir efectos, ¿no? de empatía, de posicionamiento político, etc. Entonces harían experiencias corporales, traumas, memoria afectiva, teorías lingüísticas, imaginación, imaginarios digitales, vínculos humanos, performance sonora, cultura pop, etc. Todo esto sería mi materia narrativa como persona extremo contemporánea nacida en los 2000, dentro de esta juventud feminista de la que soy parte de alguna forma, sin pertenecer a ningún grupo en concreto. Y los aspectos estéticos que manejo son, por un lado, lo visual. Como habrán visto en el galope, uso mucho de lo visual en el momento de narrar experiencias traumáticas, porque creo que es muchas veces, junto con el olor, los sabores, etcétera, gran parte de lo que se fija en la memoria, ¿no? Cuando uno tiene triggers o detonantes de experiencias traumáticas, vienen olores, vienen sonidos, vienen sabores, vienen experiencias completamente sensoriales. Entonces trabajo mucho lo visual y lo corpóreo. Después lo conceptual lo uso mucho en saltos como un aspecto estético, es más intelectual, investigativo. Y lo sonoro, por último, en tónica, que eso tiene que ver, o sea, yo lo considero autoficción también esto, porque si se fijan hay una completa, ¿cómo decirlo? Una referencialidad a mí en los aspectos de mi vida, ¿no? Como que estudio música, estudio letras, he tenido traumas sexuales, soy mujer, entonces tiene muchísimo que ver conmigo, por eso es autoficción. Dice acá, la autoficción, según Musitano, ostenta coincidencia onomástica entre narrador y autor, o sobre algunos aspectos de su vida. Y la literatura de campo es una ficción de acontecimientos y hechos estrictamente reales. Por eso mis materias narrativas son de hechos que efectivamente me pasaron y de primera mano
lo cual le da un valor testimonial, hablando de testimonio que les había comentado, extra a esta narrativa que quiero poner en juego, ¿no? No es como que yo escucho que las mujeres sufren, o sea, yo lo vivo en carne propia y eso le da un valor de lo que efectivamente aconteció. Después tomé unas ideas del ensayo también. Esto ya estamos terminando con mis notitas, así que aguanten. Voy a comer otro puchito. Si no entienden bien, pueden ir a ver un videito que estoy hablando también de mi poemario, que dura como 53 minutos, 55 por ahí. Y ahí también explico mucho de mi visión poética, política, estética, etc. Porque capaz que suena muy embrollado, pero nada, después cuando lo saque va a conectar todo. Entonces, sobre el ensayo, viene de la palabra exagiore, de un latín, que significa pesar, examen, experimentar, control. Anoté enjambre verbal, porque también significa conjunto de aves, una cosa así. Entonces dice enjambre verbal que libera su impulso. Porque el ensayo es como, tiene esta fuerza incoativa de empezar algo, ¿no? Produce una renovación de perspectivas, o al menos el enunciado de los principios fundamentales a partir de los cuales será posible un nuevo pensamiento. Son como ideas casi aisladas pero coherentes en realidad, porque vieron que vienen conjuntos de ensayos, tipo ensayos sobre o simplemente ensayos. No es un hacedor de sistemas el ensayo, sino que se escribe por el placer y se lo deja incompleto. Durante el periodo positivista hubo un rechazo hacia el ensayo que lo considero profundamente femenino, en el sentido de su modestia, su entendimiento de la castración de lo cognoscible, de lo que se puede llegar a fijar. Que por ahí el positivismo, el materialismo, el biologicismo, que son como más masculinos, buscan verdades, ¿no? Cerradas. En cambio lo femenino lo mantiene abierto. Digo, hablando de energías, no de hombre-mujer, sino de energías. Como saben, lo masculino se asocia a lo consciente, a lo que se puede conocer, en el estado de vigilia y al sol, al día. En cambio la feminidad se asocia a lo oscuro, al frío, a la noche, a la luna, a lo inconsciente, a lo que no podemos tener acceso, a lo que nos gobierna sin saberlo, a lo que permanece incompleto, sin un total conocimiento, pero siempre presente, holísticamente hablando. Saben que está asociado a lo circular, lo masculino, a lo lineal, etc. Pero como energía, repito, porque si no estaríamos cayendo de nuevo en sistemas patriarcales y todas esas cosas. Y sexistas, bueno. Entonces dice que el ensayo esquiva y provoca, en tiempos de intolerancia, no hacer tesis demasiado afirmativas por acusaciones de herejía e impiedad, en este caso en Michel de Montaigne, que inauguró el ensayo moderno, digamos, durante una época muy dogmática y religiosa. Entonces hay una especie de esconderse bajo una literatura que podríamos considerar femenina, que se considera como de baja categoría porque es un intento de pensar aparentemente incoherente, fantasioso e irresuelto. Es como una ventaja, ¿no? Como que no estoy diciendo que las cosas sean así, sino que podrían ser así, pienso, conjeturo, hago hipótesis, pero al mismo tiempo tiene un gran poder eso, ¿no? De transformar. También Montaigne asume con esto que un libro merece ser publicado, aunque permanezca inacabado, y tiene que estar, o sea, vemos el ensayo porque está relacionado estrechamente con la existencia singular. Es una forma de narrarse uno mismo, porque uno no solo ensaya sobre un objeto, por ejemplo, ensayo sobre, no sé, los nuevos feminismos, sino que también me ensayo a mí misma como ensayista, ¿no? Y me descubro. Dice una frase de Montaigne: voy inquiriendo e ignorando, que esto es algo que solamente las personas libres pueden hacer, libres, ¿no? de cosas externas. Está muy en contraposición con el tratado filosófico completo, con el canónico. Bueno, otra característica de los ensayos es su energía jubilosa y el campo de aplicación ilimitado, es decir, se puede ensayar sobre muchos objetos, sobre casi cualquiera.
A ver, ¿qué más? El ensayista se encerra a sí mismo en su facultad de juzgar y observar. Hay un aspecto reflexivo y por ende un carácter subjetivo en esto de reflexionar sobre la propia tarea de ensayar. Montaigne se define indirectamente como olvidándose, se pinta hablando de, expresando su opinión. Yo soy la materia de mi libro. Sin embargo, esto no cae en egocentrismo porque al ser el objeto primero, digamos, o en una primera lectura más visible, hay una proliferación de lo real. Pero también se escribe como si no hubiese tenido otra preocupación que escucharse vivir, sufrir, gozar en una interrogación continua. Pero también es una obligación como cívica y un deber de la humanidad esta reflexión que se hace, así que tiene como esos dos aspectos, lo comunal y lo subjetivo. El ensayo siempre representa riesgo, insubordinación y una peligrosa personalidad, porque plantea preguntas abiertas en vez de una organización cerrada, que estos discursos sin fallas, seguros de sí mismos, de los dogmas, por ejemplo, ven a la incertidumbre como un indicio sospechoso y peligroso también. Entonces hay otra frase que anoté que dice: creo que la condición del ensayo y su materia misma es la libertad del espíritu. En este caso el espíritu individual, intelectual, digo, emocional, que busca, porque también la erudición, digamos, no la erudición, la búsqueda intelectual es un impulso nato en el humano, muy relacionado a sus emociones y a su bienestar. Entonces, en resumen, un ensayo es un discurso literario argumentativo, pero con mayores libertades, sin la pretensión de los tratados filosóficos canónicos. Es un género atravesado por la experiencia explícita del sujeto de la enunciación, del yo, que es tema y sujeto del ensayo. Y eso. Después hay un ensayo de Montaigne que se llama De los caníbales, que propone una alteridad latinoamericana en la que se practica el canibalismo. Y en una primera lectura parece que habla de los caníbales, pero en realidad está hablando de su propia sociedad. Entonces yo planteaba para mi poemario, en este sentido, hablar de una alteridad también, que en mi caso es la alteridad, una alteridad femenina dentro de mi mundo, ¿no? O sea, dentro de mi polo de crítica, que es feminismo, machismo, etc. Que son las mujeres trans. ¿Qué pasa con las mujeres trans? Las figuro en una primera lectura como caníbales de otras mujeres, en el sentido de que hay muchas mujeres trans, sobre todo influencers y de este tipo divas, ¿no? Que como de farándulas y siguiendo que en Argentina es como muy conocida el show y esta performatividad que tienen de peleas, escándalo, pero se apropian de una subjetividad que es la femenina, la que han vivido las mujeres cisgénero, y disfrutan de ciertas cosas, ¿no? Como la estética, acceso a moda, etc. Pero al mismo tiempo parecen ocultar con su hipersexualización traumas y dolores que han vivido de primera mano las mujeres cisgénero, pero acá lo uso como espejo invertido para también ir en contra de mí misma y de la sociedad, porque al final no sé si es que son caníbales las mujeres transgénero o si el verdadero devorador de la feminidad es más el medio que lo avala. Estos sistemas difíciles de erradicar, como por ejemplo hay muchas mujeres trans que dicen abiertamente que son mantenidas por sugar daddies, etc., y que siguen vendiendo al final, porque siguen siendo vistas como carne, siguen vendiendo su cuerpo, su sexualidad, están hipersexualizadas en los temas que tocan, etc. Y eso, y sobre el tema de testimonio también lo quiero tomar para testimoniar una especie de abuso que sufrí hace 5 años, y un resto de como micromachismos que en total también suman a este abuso que de alguna forma se complejiza, ¿no? Al darme cuenta que no fue un hecho aislado, sino que la sociedad misma es peligrosa para mí, o me entró con el ojo.
Así que eso, porque eso me pasó. Miren, yo acá en Argentina hay una como celebridad que es como representante de la comunidad trans, que es la Cuerpo, que creo que se llama Jazmín, no me acuerdo. Sí, Jazmín. Y bueno, hay mucha sexualización, como que abiertamente también Milky Dolly, por ejemplo, que me parece que se llama Abril. Bueno, como que abiertamente dicen que son mantenidas, que venden su cuerpo, básicamente como prostitución. Y si bien, y acá es donde yo hago en realidad la crítica no va hacia las mujeres trans, sino que bueno, están visibilizando espacios marginales porque muchas han recurrido a la prostitución para sobrevivir económicamente, sino que también es la misma sociedad, ¿no?, la que avala esto de lo mediático, lo grotesco, el morbo también, y que al final siguen como oprimiendo a estas mujeres sin que se den cuenta. Entonces como que el verdadero enemigo de una mujer cisgénero no es una mujer trans que se apropia de esta identidad de mujer y parece invisibilizar los traumas que las mujeres cisgénero tenemos con esta hipersexualidad, y como que parece que volvemos a caer en sistemas sexistas, sino que el verdadero enemigo, digamos, como Katniss Everdeen dice, no le dice Katniss, lo dice, referencia a los Juegos del Hambre, lo dice Finnick en la película, no me acuerdo si en los libros lo dice él, no me acuerdo, o Haymitch, bueno, no sé. Bueno, el verdadero enemigo sigue siendo al final un sistema mediático, patriarcal, del lucro, de la venta, de la comprabilidad de cuerpos, de todos estos antivalores que lamentablemente también oprimen incluso a las personas que parecen gozar de eso, porque las mantiene como estrellas, y en realidad es un lugar opresivo, ¿no? También es el mismo esquema de la falta de atención a cosas y profundización. Por ejemplo, muchas de estas, por ejemplo, la Cuerpo estuvo como abiertamente del lado de Cristina y se metió con la hermana de Milei, que es el presidente de Argentina. Y también es como que es mucho de lo mediático. Al final no se entiende bien por qué en contra, cuál es el trasfondo, cuál es la profundidad de esa postura política. Queda como su voz tapada doblemente, su voz política y sexual tapada doblemente por lo mediático, por el morbo, por el consumo rápido. Yo tuve un chongo que se llama Agustín, lo mando al frente. No, mentira, se llama Lucio. Un chongo, por si no saben, en Argentina es una persona con la que mantiene relaciones sexoafectivas durante un tiempo determinado. En mi caso 3 meses, porque después me peleo. Pero sin llegar a ser novios, pero tampoco es como que es sexo de una noche, sino que lo mantienen regularmente y hay sentimientos también de por medio. Y bueno, como que él le parecía como re morbosa Milky Dolly, y me da una bronca porque al final termina siendo cosificada, y es como de nuevo cae sobre cuerpos femeninos, porque al final una mujer trans es una mujer. Entonces, nada, como que querés fijar esa alteridad femenina para al mismo tiempo yo sanar mi a veces odio, ¿no? A que muchas que se ponen en piel de mujeres trans, bueno, que son, pero que quizás no vivieron desde un principio lo que una mujer cis vive hasta que transicionaron. Y de todas formas la transición muchas veces no las vuelve una mujer cis, sino que las vuelve una mujer trans, con toda la carga política cultural que tiene, ¿no? De ser así, como simplemente un morbo, una diversión, un escándalo, y las vuelve a cosificar, pero de otra forma. Entonces lo que yo quiero hacer en Los Caníbales es criticarme a mí misma, que de alguna forma genero resentimiento ante esta invisibilización que producen las mujeres trans sobre las mujeres cisgénero, pero que en realidad no es culpa de las mujeres trans, sino del mismo sistema. ¿Se entiende, no? Lo quiero tratar de todas formas con mucha ética, porque no quiero ofender
para nada al colectivo trans, pero justamente es eso, ¿no? Como criticarme a mí, por empezar, y a la sociedad de paso, obviamente. Porque he experimentado esta, ¿cómo decir? Te pones, llevas el nombre de mujer, pero no estás llevándolo porque requiere una gran carga simbólica, un gran dolor ser mujer en esta sociedad. Entonces no puedes simplemente gozar y divertirte de serlo dejando un montón de preocupaciones porque invisibilizas que ser mujer no es tan fácil. Y uno no es tan libre como parece, ni goza tanto de una sexualidad, ni le gusta venderse, pero al mismo tiempo el gran trabajo que han hecho las personas, las mujeres trans, es visibilizar también cuerpos precarios, porque muchas veces vienen de esas situaciones o están envueltas en situaciones de explotación sexual, y también no conocidos o ocultados o dejados de lado. Entonces valoro mucho eso, pero también cuidado con no volverse a objetos otra vez y no caer en las mismas dinámicas sexistas. Bueno, y eso es como las notitas que he tomado. Nada, déjenme saber en los comentarios si están de acuerdo, si no. Esto también para debatir un poco. Repito que no quiero herir la sensibilidad de nadie, que como esto es en tono ensayístico también, no tiene por qué ser la verdad, es de lo que estuvimos hablando todo, así que todo el videito. Así que están en su completa libertad de debatir conmigo en los comentarios, de darle like y proponer temas, proponer lecturas también que quieran que haga. Yo tengo pendiente la dialéctica del sexo de Firestone. Ay, no me acuerdo el nombre. Es como Smiras, pero no me acuerdo el nombre. Firestone, lo tengo pendiente, así que probablemente les traiga algunas anotaciones de ese texto. Creo que lo voy a leer ahora porque medio van. Pero nada, eso. Muchas gracias si se quedaron hasta acá. Comenten corazoncitos verdes, sí, por mi pelo, si se quedaron hasta acá, y les mando un besito enorme. Y bueno, damos por inaugurada la sección Side Notes, donde vamos a estar hablando de literatura, sobre todo, y otras cositas que nos competan. Bueno, les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Chau, chau.